Nos vamos a ir metiendo ya en la próxima conferencia. Rápidamente vamos a pasar a hablar de conservación del suelo en los sistemas productivos, y es presentada esta conferencia por Osvaldo Ernst, quien es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias y profesor titular de sistemas de producción en el Departamento de Producción Vegetal de la EMAC, Facultad de Agronomía. A ver, Osvaldo, si te tenemos por ahí. Después de la presentación te escuchamos. Bueno, buenos días. Un gusto participar de este simposio. Gracias a FUCREA por la invitación para compartir un poco algunas ideas sobre cómo diagnosticar y evaluar la trayectoria de los cultivos, de lo que los sistemas de cultivo imponen en la calidad del suelo, un aspecto relevante para calificar la sostenibilidad del sistema de producción. Cuando hablamos de la calidad del suelo, tenemos que tener en cuenta de que en sí el suelo tiene definida 11 funciones, de las cuales en general nosotros como agrónomos o como productores enfatizamos en lo que es el suministro o la función producción de alimentos, producción de fibras, y en general también en dos aspectos importantes que hacen a la retención de carbono, de materia orgánica en el suelo, y al suministro o al ciclo de los nutrientes. Pero podríamos definir indicadores para cada una de estas funciones. La idea en esta presentación resumida del simposio es fundamentalmente definir algunos aspectos relacionados a cómo consideramos nosotros la forma de evaluar si lo que estamos haciendo es sostenible en el tiempo o no, o sea, desarrollo sostenible, que en principio es un concepto teórico, pero que implica evaluar en la práctica qué es lo que estamos haciendo en relación a los objetivos que nosotros nos planteamos. Para eso, evaluando cómo estamos produciendo, nosotros tenemos que considerar no solo cuál es la situación en el día de hoy, sino cuál es la tendencia que está siguiendo el sistema, ya sea mirando retrospectivamente, o sea, los datos históricos, o retroalimentando un sistema de decisiones, tratar de intuir o inferir lo que puede ser la evolución futuro asociado a los cambios que vamos imponiendo en nuestro sistema de cultivo. El punto central es que los indicadores que nosotros podemos usar o que deberíamos usar tienen que ser indicadores relevantes, significativos, que sean simples de calcular, que sean confiables, que lo podamos interpretar y que en base a esos indicadores podamos ir tomando decisiones en nuestro sistema de cultivo, de manera de que la trayectoria que sigue ese sistema de cultivo sea la que nosotros queremos y no simplemente el resultado del azar o de lo que veníamos haciendo. Los indicadores, entonces, en la medida que sean fáciles de calcular y que sean fáciles de interpretar, son una herramienta fundamental para dirigir nuestro sistema de producción en el sentido que nosotros. Y un punto importante es que los indicadores representen, de alguna manera, lo que es la cadena causa-efecto. Nosotros podríamos tener distintos indicadores, pero que en definitiva tienen poca relación con los procesos que explican por qué se obtiene un determinado resultado. Entonces, lo importante es definir indicadores que permitan calificar el sistema de producción en aquellos componentes o variables que nosotros podemos afectar de manera de modificar la trayectoria que está llevando adelante ese sistema de producción. A nivel productivo, los aspectos que en general se recogen como los más preocupantes son, por ejemplo, a partir de la encuesta que hizo FUCREA relacionada a la temática de este simposio, la pérdida de suelo por erosión, con una altísima proporción de las respuestas que marcan esto como una preocupación permanente. La pérdida de materia orgánica del suelo, también una respuesta muy frecuente o una preocupación muy frecuente de los sistemas agrícolas implementados en el Uruguay. La pérdida de nutrientes, fundamentalmente los macronutrientes, pero
también los micros, los cuales, si bien ya es menos del 50%, sigue siendo una preocupación relevante. La compactación del suelo, también como una de las características o una de las propiedades emergentes de la forma en cómo nosotros manejamos el sistema de producción, que terminan modificándose como un indicador de calidad del suelo. Estas preocupaciones las podemos calificar como justificadas y relevantes. Todas ellas se justifican, son importantes, pero que en definitiva no hacen más que recoger la preocupación de problemas muy viejos para la agricultura uruguaya, que son recurrentes a lo largo del tiempo, a pesar de ir cambiando el sistema de producción. Siguen siendo preocupaciones importantes, siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes considerar cuál es la situación actual y en particular cuál es la trayectoria que puede seguir el sistema de producción. Entonces, ¿qué sabemos hoy relacionado a la calidad del suelo y el impacto que el sistema de cultivo o el sistema agrícola está teniendo en la calidad del suelo a nivel del país? Para esto hay bastante información relevada a partir de relevamientos de chacras que intentaron hacer diagnósticos en relación a propiedades del suelo afectadas por el sistema de cultivo. Tomé como ejemplo el trabajo de Morón y Cuinque, que es un relevamiento de chacras del departamento de Soriano y Colonia, y muestra con relación a un valor de referencia, que es la línea, la columna rayada, cómo el nivel de carbono orgánico del suelo es más bajo que la referencia, particularmente en los primeros centímetros del suelo, pero también en la profundidad. Es también menor el aporte potencial de nitrógeno del suelo referido al valor de referencia. Es también menor la disponibilidad de potasio medido como potasio intercambiable. Está también afectada la acidez o el pH del suelo. Está también afectada la compactación, donde la zona de chacra tiene un nivel de densidad aparente superior al valor de referencia. Y asociado a esto, o consecuencia, la macroporosidad o la porosidad que define la dinámica del agua y del aire está afectada también. Ya que en términos generales podríamos decir que el diagnóstico refiere a que los sistemas agrícolas afectaron de alguna manera las propiedades del suelo que son relevantes para la producción. Ahora, ¿cuál de estas podemos medir o utilizar como indicadores de la calidad del suelo? Si nosotros medimos todas las propiedades del suelo que podamos medir, por ejemplo, en este caso, en respuesta a 20 años consecutivos de manejos contrastantes del suelo, se midieron propiedades relacionadas a la dinámica del agua, la infiltración, la conductividad del suelo, la conductividad saturada, propiedades químicas asociadas a la disponibilidad de nutrientes, nivel de potasio, de bases, potencial de mineralización de nitrógeno, y propiedades más físicas relacionadas a la compactación, como la resistencia a la penetración, el tamaño medio de agregados, o el nivel de carbono de ese suelo. Y si nosotros vemos esto, en general, tanto la labranza como la rotación afecta a alguna de ellas de manera significativa, y existen para algunas propiedades interacción entre la forma como manejamos el suelo y el sistema de cultivo que estamos implementando, particularmente aquellas relacionadas a la infiltración del agua en el suelo, el tamaño medio de agregados, el nivel de carbono del suelo. Ahora, tenemos que medir todo esto para saber si el suelo está bien o cómo estamos afectando la calidad del suelo con lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros podemos hacer es identificar cuáles son las variables que, como están todas correlacionadas, resumen de mejor manera el impacto de lo que nosotros hacemos. En este caso, lo único que aparecen acá son relaciones entre variables, del conjunto de variables que mostrábamos en el cuadro anterior, cuál de ellas reflejan con mayor seguridad y con mayor fuerza el impacto del manejo del suelo en la calidad de ese suelo. Y podemos ver que nosotros, si midiéramos solamente la infiltración, el potencial de mineralización de nitrógeno y el nivel de carbono del suelo, podríamos estar explicando prácticamente la mayor parte de la variabilidad de la calidad del suelo. O sea que estas son las variables que resumen de alguna manera
todo el resto de lo que podamos estar midiendo, y por eso se transforman en indicadores relevantes. Por dos razones. Primero, resumen el efecto que tiene lo que nosotros hacemos sobre la calidad del suelo, y en segundo lugar, cuando miramos una propiedad como la infiltración, la capacidad de aporte de nutrientes, el nivel de carbono, sabemos cómo lo podemos modificar, sabemos qué quiere decir. Por tanto, se transforman en indicadores relevantes de la evolución de las propiedades del suelo. Ahora, la pregunta, después de haber elegido un indicador, es qué proceso estamos manejando en un sistema de cultivo que se refleja en un cambio de infiltración, de estabilidad de agregados, de carbono del suelo o de potencial de mineralización. Si nosotros no conocemos esa relación, lo único que vamos a hacer es diagnosticar problemas, pero no tenemos capacidad de modificarlos. Si no conocemos, no manejamos los procesos, no podemos cambiar el resultado que tenemos. Es el resultado es el que tenemos, pero no entendemos cómo podemos cambiarlo. Entonces tenemos que conocer cuáles son los procesos que están detrás del indicador, de manera de poder modificarlo. Entonces, ¿qué sabemos de erosión? Sabemos que el riesgo de erosión depende del suelo, de la intensidad de la lluvia, del ambiente y del manejo. Y que el manejo básicamente es labranza por cobertura de suelo. Por tanto, las acciones para modificar la erosión están relacionadas a elegir el suelo por capacidad de uso, a tratar de reducir o eliminar al máximo las labranzas y mantener el suelo siempre cubierto. Esas variables son suelo cubierto por crecimiento vegetal, lo que implica mínimos periodos de barbecho, y cuando hay barbecho, suelo cubierto por rastrojo. Y nosotros sabemos que eso afecta al indicador riesgo de erosión. Entonces, tenemos cómo resolver el problema. La pregunta es, ¿cómo evaluamos el riesgo de erosión o cómo evaluamos lo que estamos haciendo en relación a la erosión? Básicamente tenemos dos alternativas. O medimos el porcentaje del horizonte A que ya perdimos, relacionándola, por ejemplo, con un valor de referencia, o estimamos el riesgo. Y la propuesta que se ha implementado es estimar el riesgo, es traducir en ecuaciones lo que sabemos, relacionado a la cobertura del suelo, el manejo del suelo, la intensidad de uso del suelo. Estimamos el riesgo de erosión utilizando una ecuación que es la pérdida de suelo estimada por el modelo de erosión, que todos ustedes ya conocen y estamos familiarizados. Entonces, lo que estimamos es el resultado de un promedio de 20 años. Supone eliminar la casuística del año a año para estimar el riesgo de lo que hacemos considerando un periodo de plazo en el cual se pueda manifestar el problema como consecuencia de lo que estamos haciendo. Evaluamos distintas alternativas, creemos en el valor de referencia que tenemos, esas 7 toneladas o 5 toneladas de suelo perdida por hectárea año como valor de referencia, y si no estamos conformes con el resultado que tenemos, rediseñamos. Y así se evalúa el riesgo y así se maneja el riesgo, se trata de llevar en la dirección que queremos el sistema relacionado al riesgo por erosión. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para el balance de carbono, ¿qué sabemos sobre el balance de carbono? Bueno, lo que sabemos es que el balance de carbono, el balance de materia orgánica, resulta de un balance entre cuánto carbono queda sobre el suelo o en el suelo, cantidad de rastrojos más raíces en sistemas agrícolas, que dependen de la rotación, del tipo de cultivo, del rendimiento, de la intensidad de uso del suelo, y cuánto sale de ese sistema, que básicamente tiene que ver con cuánto fertilidad perdemos por erosión y cuántos nutrientes se liberan en ese suelo asociada a la mineralización del carbono que tiene ese suelo. Y que eso depende del lugar donde estamos, del tipo del suelo, del pendiente y del manejo del suelo. Por tanto, también en este caso, nosotros sabemos cuáles son las variables o los procesos que definen el resultado, la fertilidad del suelo, la producción primaria, los índices de cosecha, los coeficientes relacionados a la aplicación, la mineralización, y la propuesta o las acciones que nosotros podemos tener son modificar el tiempo de uso del suelo, producir más raíces, eliminar la varianza, mantener el suelo, la labranza, perdón, mantener el suelo cubierto, medidas que puedan modificar el valor de ese indicador. Y también tenemos dos alternativas para evaluar lo que hacemos. O medimos el nivel de carbono que tenemos, y para eso necesitamos que pase tiempo para poder
tener la capacidad de medir el efecto o lo estimamos a partir de lo que sabemos. Y la propuesta es estimarlo, traduciendo en ecuaciones lo que sabemos. El nivel de producción, la unificación, la mineralización, las pérdidas de suelo por erosión, y en base a eso generar un resultado promedio que prevé el resultado en valor de carbono del suelo de la forma como nosotros manejamos el sistema de cultivo. Y si no nos gusta, evaluamos alternativas. Y creemos en el valor de referencia que utilizamos, y si no nos gusta el resultado, rediseñamos el sistema. Esa es la forma como nosotros podemos ir teniendo indicadores, no solo de cuál es el estado actual, sino qué es lo que podemos prever que va a pasar en nuestro sistema de cultivo en base a las modificaciones que diseñamos en el sistema. La compactación, otro problema o preocupación manifestada en la encuesta. ¿Qué sabemos sobre los niveles de compactación del suelo? Bueno, primero que existen, lo vimos en la primera lámina de relevamiento de chacras de Soriano. Sabemos que el riesgo de compactación depende, en primer lugar, de cuál es el balance de carbono de ese suelo. Y en segundo lugar, del tráfico. El tráfico puede ser de maquinaria o puede ser por animales. Y básicamente lo que resulta es un cambio en la velocidad de infiltración del suelo, el agua en el suelo, reduciendo el intervalo hídrico óptimo, o sea, el nivel en el cual el agua es favorable para el crecimiento de los cultivos, y las acciones que tenemos que tomar son básicamente manejar el nivel de carbono que tiene ese suelo. Y ahí hay un trabajo, es la tesis de grado de Valentina Rubio, que está publicada acá en esta referencia, donde podemos ver cuáles son las acciones y el impacto de lo que nosotros hacemos en el nivel de compactación y particularmente en el intervalo hídrico óptimo para el crecimiento de los cultivos. El otro indicador asociado a una preocupación que refiere al balance de nutrientes. ¿Qué sabemos sobre el balance de nutrientes? Y bueno, que el riesgo de que el balance sea negativo depende de cómo fertilizamos, de cuánto extraemos, de cuánto retenemos y de cuántas salidas no deseadas tiene nuestro sistema. Cuando hablamos de salidas no deseadas es pérdidas de nutrientes, por ejemplo, asociadas a la erosión o al escurrimiento de agua con nutrientes solubles en el agua. Y el resultado de este balance puede variar entre reducción del suministro desde el suelo a, cuando es muy positivo, riesgo de contaminación. Las acciones relacionadas al balance de nutrientes van a estar, en principio, en monitorear. Mucho más relevante que saber cuál es el balance aparente es monitorear la disponibilidad que tenemos en el suelo, a través de análisis del suelo, y decidir en función de los requerimientos de cultivo. Mucho más importante que saber cuál es el balance que puede estar teniendo nuestro sistema, que sí es un valor interesante para saber qué es lo que está pasando, pero la forma de actuar refiere a ajustar la fertilización de acuerdo a la oferta y demanda de nuestro sistema de cultivo. Y un aspecto emergente o problema nuevo asociado al balance de nutrientes tiene que ver con los riesgos que tiene el exceso de nutrientes cuando nosotros generamos balances positivos sobre la pérdida o la contaminación de aguas en superficie. En este caso lo que vemos nosotros es la cantidad de fósforo que sale de un sistema cuando se laborea y no se laborea, particularmente cuando se fertiliza en superficie, en no labranza, con fertilización de fósforo con alta riesgo de que haya contenidos de fósforo en el agua muy altos asociados a la localización. Por tanto, el valor absoluto del balance de nutrientes aparente no refleja por sí mismo un indicador de lo que está pasando en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Y la estratificación de nutrientes, o sea, la concentración de los nutrientes en la superficie del suelo, en los primeros centímetros, puede ser un indicador del riesgo ambiental de la forma como nosotros manejamos los nutrientes. Otro indicador importante relacionado a la calidad del suelo es el riesgo de contaminación por uso de agroquímicos. Y lo que sabemos es que ese riesgo depende de la rotación, del tipo de cultivo y fundamentalmente de los criterios de selección, de los umbrales de aplicación y de las condiciones de aplicación que nosotros utilizamos y los agroquímicos que necesitamos para producir. La forma de evaluarlo, hay distintas formas, va desde evaluar el riesgo a partir de las características de los productos y de su uso, como por ejemplo lo hizo el proyecto de FUCREA-UMIN, que
Sebastián Massili va a resumir después en otra charla, hasta a partir del uso de bioindicadores que permiten medir en el agua, en el ambiente o en el suelo, a través del uso de especies indicadores, peces en el agua, de abejas en el ambiente o de plantas en el suelo, distintos niveles de riesgo. Y lo que sabemos hoy es que en los sistemas agrícolas hay algunos productos que están apareciendo como con alta frecuencia de contaminantes en el suelo, que pueden aparecer también en el ambiente asociado a la intensidad del uso del suelo de cultivo, y reconocer este problema supone tomar acciones que permitan manejar no solo el uso de agroquímicos pensando en el cultivo, sino pensando en lo que resulta en el ambiente, en el agua, en el suelo, el riesgo de la utilización de carga de agroquímicos. ¿Cuál es la fuente de información que nosotros tenemos para hacer esto? Los registros de chacra. Son la herramienta más importante que nosotros tenemos para evaluar la sostenibilidad de nuestro sistema de producción. Básicamente porque lo que no medimos no podemos administrar, y si no administramos no podemos mejorar. Son los registros de chacra la verdad, entre comillas, que nosotros vamos a considerar como variable de ingreso en cualquiera de esos modelos que podemos estar implementando, en erosión, en carbono, en balance de nutrientes, en riesgo de uso de agroquímicos. Perdón. Cualquiera de ellos, la verdad es los registros de producción, no el valor que nosotros querramos, sino lo que realmente podemos obtener, no el valor de lo que pensamos que hay que hacer, sino lo que realmente estamos haciendo. Por tanto, esto es importante tanto en la evaluación del riesgo como para saber qué pasó, qué puede estar pasando, qué va a pasar con lo que estamos haciendo y decidir en función de ello. Y para esto es necesario traducir todo el conocimiento que nosotros tenemos generado a partir del desarrollo científico y tecnológico en el área en acciones. Y el ejemplo que nosotros manejamos es FUCREA como protagonista. En esta publicación, en la cual se maneja la sustentabilidad ambiental y económica del predio, en función a indicadores que nos permiten evaluar no solo cómo estamos, sino la trayectoria del sistema de producción, es sin duda mejorable, pero es un paso a partir del cual, o es un elemento a partir del cual se pueden conseguir mejoras. Es muy útil para implementar un proceso de mejora continua, de mirarnos qué estoy haciendo y cómo puedo cambiar, o qué hace el vecino y cómo estoy con relación al vecino. Y es sin duda una herramienta que si la quisiéramos manejar como un proceso de certificación para demostrar nuestra forma de producir, necesita un trabajo adicional, que es demostrar que estos indicadores son válidos y lograr el reconocimiento de terceros de que esta es la forma de evaluar nuestro sistema de producción. Es necesario entonces traducir lo que sabemos en acción. De nuevo, el esquema desarrollado por FUCREA en el proyecto FOMIN es un ejemplo, no solo por los indicadores, sino porque las soluciones que se pretenden implementar no resultan de la aplicación de etiquetas. Etiquetas le llamamos, hay que hacer siembra directa, hay que rotar, hay que hacer agricultura de precisión, hay que hacer fertilización variable. Esos son etiquetas cuyos resultados no dependen de la aplicación de esa herramienta, sino del manejo del proceso que se maneja a través de esa etiqueta. Y si nosotros no controlamos los procesos que hacen que esa etiqueta genere un resultado, estaremos solamente evaluando y no vamos a poder tener capacidad de modificar el resultado de lo que estamos teniendo. Si nosotros manejamos el proceso, podemos establecer metas, evaluar, actuar y lograr el resultado que buscamos. Bueno, eso es un poco lo que tenía para presentarles. Muchas gracias y quedamos después para la discusión posterior. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu presentación. Vamos a ir ahora a los comentarios justamente sobre la misma. Vamos a tener a dos personas, una por Zoom, que es el ingeniero agrónomo Andrés Cuinque, y vamos a tener aquí en la sala, aquí en el estudio, a la ingeniera agrónoma Lorena Román. Vamos a comenzar
con Andrés Cuinque, que es ingeniero agrónomo, egresado de la UDELAR, doctor por la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Andrés es investigador adjunto en el área de manejo y fertilidad de suelos de INIA. Andrés, te vemos y te escuchamos. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación para colaborar desde este rol de comentar la charla nada menos que del profesor Osvaldo Ernst, que sin dudas es un gran referente para todos nosotros, tanto productores como asesores, incluso para los colegas que estamos desde otras instituciones trabajando en áreas similares. Así que bueno, sin dudas yo me quedé con la impresión de que fue una charla muy clara, muy completa, sobre justamente los indicadores para diagnosticar y evaluar el desempeño del sistema sobre la calidad del suelo. Convengamos que en este simposio, bueno, justamente se vio la oportunidad de compartimentar un poquito en los componentes del sistema, y Osvaldo específicamente se refirió entonces al impacto que tiene en los sistemas de producción sobre el recurso suelo como un componente del ambiente, que no solamente es la base de la producción, sino que además nos provee de otras funciones ecosistémicas, que es un término que va a venir más adelante en el simposio, pero bueno, que está asociado a funciones. Y en ese sentido Osvaldo nos hablaba de que vamos a mirar la calidad del suelo considerando básicamente tres funciones que tiene el suelo para nosotros. En primer lugar, como base para sostener la productividad de nuestros sistemas, que es fundamental para la sustentabilidad por obvias razones. Y luego nos habló del secuestro de carbono y del ciclo de nutrientes. Es decir, del suelo como el sitio en donde se reciclan los nutrientes, y el suelo como un sistema que en realidad debe ayudarnos a mantener los nutrientes en su lugar y en todo caso disponibles para los productos agropecuarios que queremos producir. Y luego nos habló de los atributos de los indicadores, que deben de ser relevantes y significativos, simples de calcular o de determinar y fáciles de interpretar, es decir, que incluso tengan una relación de causa-efecto, como para que nos sea fácil de traducir el resultado de un indicador en acciones, en cambios en el manejo. Y nos hablaba de cuatro aspectos preocupantes: la erosión, el descenso del carbono orgánico, el descenso de los nutrientes en el suelo y la compactación. Y luego entonces, en función de esos cuatro, Osvaldo fue explicándonos qué indicadores estaríamos usando como para justamente medir, monitorear cómo vamos con esos procesos. Para el caso de la erosión, nos habló del modelo de erosión basado en Usle-Rusle, la ecuación universal de pérdida del suelo, que es la que se usa en los planes de uso y manejo. Para el carbono orgánico se presenta algo interesante, porque en primer lugar él nos hablaba también de un modelo, básicamente para estimar el balance de carbono. Ahora, el carbono orgánico nosotros lo podríamos medir, y desde luego, además, es uno de los indicadores que él propone medir en el suelo. Pero, ¿por qué es que siendo posible medir el carbono orgánico, Osvaldo nos propone el método del balance también como complemento? La razón es que son dos básicamente las razones. Una es que el carbono el carbono orgánico total del suelo tiene una respuesta bastante lenta a los cambios de manejo, ya sea si estamos implementando mejoras en el manejo que resultarían en un aumento en el carbono orgánico, o si estamos en un proceso de degradación y que resulta entonces en un descenso. El carbono orgánico del suelo responde lento, por lo tanto nos va a informar
recién cuando los hechos están consumados y no nos va a dar tiempo para implementar una maniobra de mejora. Y la otra razón con el carbono orgánico, un poco para advertir a los productores y a los técnicos, es que con el carbono orgánico tenemos un fenómeno que es que con frecuencia podemos ver, si hacemos un monitoreo intenso todos los años en un sitio, aún con los mejores cuidados de muestreo, podemos tener un efecto serrucho, llamémosle, es decir, subidas y bajadas que no tienen explicación. Y solo en el largo plazo, en una tendencia, podríamos reconocer justamente la tendencia de ascenso o de descenso que puede estar teniendo. Y eso es inevitable, o sea, podemos realmente hacer el mejor muestreo, súper consistente, misma época del año, misma profundidad, mismo laboratorio, y aún así lo podemos tener. Entonces aquí viene un punto interesante, que es el PMN, que Osvaldo también lo mencionaba, ¿no? El potencial de mineralización de nitrógeno, lo mencionaba como uno de los indicadores, digamos, seleccionados en sus estudios, incluso también nosotros lo vemos como un indicador muy interesante. ¿Qué es el PMN? El PMN es en realidad una medida de una fracción del carbono orgánico total. Y justamente es una fracción lábil y que por lo tanto responde más rápido. Pueden haber otras fracciones de carbono orgánico medibles, y ahí es donde entra, por ejemplo, la materia orgánica particulada, o el carbono activo, o la biomasa, el carbono en la biomasa microbiana. En fin, puede ser bastante amplio ese panorama, pero el PMN es un método que se ha instituido y que por lo tanto, justamente como indicador de la calidad de la materia orgánica, podemos decir, es un muy interesante indicador. Bueno, yo ya voy en 7 minutos casi. Solamente voy a hacer un comentario más sobre el índice de fósforo, que cuando Osvaldo nos hablaba de los nutrientes, y nos dejó la idea básica de justamente con los nutrientes, es analizar, hacer muestreo frecuente de suelo, analizar por los nutrientes y decidir la fertilización en base a esos indicadores y los requerimientos de los cultivos. Y eso también nos llevaría, y coincido plenamente, a evitar excesos de fósforo. Y sin embargo, cuando miramos el suelo y los nutrientes del suelo, y en particular el fósforo, como el riesgo de contribuir a las aguas superficiales, y esto se engancha con la charla anterior de la primera que tuvimos, la de Lorena, el índice de fósforo es una manera interesante de medirlo. Lorena hacía referencia a eso, porque en definitiva es poner nuevamente en un modelo el riesgo de pérdida de fósforo desde el suelo, incluso considerando procesos de erosión y de escurrimiento. Entonces, me parece que también, análogamente a la erosión y al balance de carbono, con la pérdida de fósforo se podría aplicar un concepto similar. Así que bueno, la conclusión principal de lo de Osvaldo es que lo que no medimos no lo podemos administrar, y de esta manera, midiéndolo y siguiéndolo, justamente es como podemos actuar en el proceso. Así que me parece que voy a dejar por acá por razones de tiempo, y bueno, espero que haya aclarado un poquito. Muchísimas gracias, Andrés Cuinque. Entonces, vamos a recibir aquí en la sala justamente a Lorena Román, ingeniera agrónoma, egresada de la UDELAR, máster en Ciencias Agrarias. Lorena es productora CREA lechera e integrante de la Comisión de Ambiente de CREA. Lorena, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a Osvaldo por su presentación, también agradecer a Andrés por sus comentarios que fueron muy valiosos. Yo quiero recalcar algunas de las cosas que mencionó Osvaldo y bueno, y que también las mencionó Andrés. Y bueno, la primera es el tema de la medición, de registrar.
él nos decía, y Andrés también tomó la frase, lo que no medimos no lo podemos administrar y lo que no administramos no lo podemos mejorar. Y eso es uno de los objetivos de este simposio, tener indicadores que se puedan medir, que sean confiables, indicadores que luego de medidos nos puedan ayudar a gestionar nuestros sistemas. Así que esto es lo primero que quiero recalcar. Y él nos mencionó que bueno, que dónde medir, obviamente que es a nivel de chakra, y que lo más valioso que tenemos son los registros de chakra. Creo que eso también es muy importante porque es algo que todos podemos hacer. Otra cosa importante a destacar es el hecho de usar indicadores, pero ir más allá del diagnóstico. La importancia de que estos indicadores o de los indicadores que seleccionemos podamos conocer cuáles son las relaciones de causa-efecto entre lo que nosotros hacemos en la chacra o en lo que nosotros hacemos en nuestros predios y cómo las decisiones de manejos que tenemos impactan sobre esos indicadores. Esto me parece clave. Y bueno, y así poder trabajar en consecuencia y poder gestionar nuestros sistemas y gestionar el ambiente. Y bueno, finalmente, bueno, se mencionaron un set de indicadores a nivel de los sistemas que bueno, que no voy a remarcarlo porque Andrés ya lo dijo. Bueno, me resta agradecer